Bueno, buenas noches a todos. Eh, yo soy un médico jubilado, como verán, nefrólogo de casi 40 años de profesión, de práctica de la nefrología, y hoy me toca el, el gusto de presentar la charla de la doctora Marsili, que Silvia Marsili, que ha sido compañera mía y de toda la actividad que teníamos en su momento y que, bueno, creo que es un honor para mí que me hayan dado la posibilidad. Agradezco al Comité de Educación Médica, ¿cómo se llama? Educación Médica Posgrado del Colegio Médico, que me permita presentar a la doctora Marsili. Bueno, la doctora Marsili, nuestro disertante de hoy, Silvia Esther Marsili, nos va a hablar de promover la prevención del desarrollo de la enfermedad renal crónica y brindar herramientas para su detección precoz y actualizar criterios para el tratamiento oportuno y abordaje integral de la enfermedad renal crónica. No es poco lo que se ha propuesto la doctora. Esta doctora, le voy a dar un pantallazo de su gran currículum. Es médica especialista en clínica médica y nefrología, directora médica de Nephromedical Care de Santa Fe, médica nefróloga de planta permanente en el Hospital Iturraspe, médica nefróloga del Sanatorio Garay y docente universitaria en la Cátedra de Clínica Médica, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral. Doctora Marsili, Silvia, para mí, puede comenzar. Bueno, muchas gracias por la presentación. Un gusto de estar acá con el doctor Nicastro. Y bueno, ahora les voy a dar un pantallazo de... Un momentito, por favor. Quiero abrir porque esta es la Semana Internacional del Riñón y entonces, les quiero contar, no pude abrir el otro, ¿me lo puedes abrir? Sí, bueno. Está abierto, ¿Cuál quiere abrir? el que está en la pantalla, no el otro. Bueno, sí. Ese. Esta es la Semana Internacional del Riñón. El jueves se celebra el Día Internacional del Riñón. Es el 20 aniversario de... Ahora acá vamos a poner... Ahí está. Listo. Es el 20 aniversario de que se celebra este día. Esto se hace todos los años. Cada año hay un lema distinto y esto se hizo por un consenso de comités científicos y para tratar de concientizar a toda la población en general sobre las enfermedades renales. Este año el lema es cuidando a la gente y protegiendo al planeta. Lo que busca este día es tratar de concientizar y de sensibilizar a toda la población sobre la importancia que tienen las enfermedades renales. A raíz de esto, bueno, yo ya les voy a dar algunas estadísticas que son realmente alarmantes. Estos comités científicos han dado 8 reglas de oro para cuidar la salud renal de toda la población en general y bueno, son estas y son importantes como para transmitírsela a nuestros pacientes, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, a quien quiera, de mantenerse activos, de controlar el nivel de la glucemia y de la hipertensión arterial, de comer en forma saludable y mantener el peso corporal dentro del índice de masa que corresponde, tomar una buena cantidad de líquidos por día, no fumar
fumar, no automedicarse y bueno, y hacerse los controles médicos que corresponden. Ese jueves va a haber varias actividades para la población en general. Nosotros vamos a ofrecer controles y consejos de la salud renal, tanto vamos a hacer controles de presión arterial, detección de niveles de glucosa en Mariano Comas 2449, que es Nefra Medical Care, una clínica de diálisis, pero también va a haber actividades en la Plaza del Soldado por parte del Colegio de Médicos de la Universidad Nacional del Litoral y Cudayo, y va a haber también en el Hospital Cuyen, en la UPROT, que es la unidad de trasplante, lo mismo, actividades con el mismo interés de informar a toda la población en cuanto a la importancia que es mantener salud renal y, bueno, cómo cuidarnos y mantener la función renal lo mejor posible. Bueno, y ahora sí vamos a arrancar con el webinar de hoy, que es la detección precoz y el abordaje de la enfermedad renal crónica. Bueno, la enfermedad renal crónica es una enfermedad altamente prevalente, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta que entre las personas que tienen entre 65 y 75 años de edad, nosotros... La copa ¿Eh? estaba en el otro. Un segundito. Sí. Ah, está abierto acá. Claro, mira, Está abierto este acá. es el otro. Un Sí, segundo. este es el otro. Sí. Este. Sí. Ujú. Se duplicó la pantalla ahora. Bueno, Mira, ahí lo ven. ¿Lo ve, doctor? Sí, sí. Perfecto. ¿se ve bien? Sí, ahí lo corta. Bueno, ¿listo? Perfecto. ¿Sigo? Sí. Bueno, entonces, y ahora no pasa la Sí, sí, diapositiva. hable un clic más. Así toma el foco. Ahora ya puede. Entonces tenemos que tener en cuenta que genera hay enfermedad renal en personas de entre 65 y 74 años, 1 de cada 5 hombres y 1 de 4 mujeres, y cuanto superan los 75 años de edad, este nivel va a aumentar, y se supone que cuando lleguen al 2100, por supuesto que la enfermedad renal crónica va a ser la principal causa de muerte, y es esta raya de color roja que se ve como muestra un crecimiento exponencial con respecto a otras enfermedades, como por ejemplo, fíjense que la cardiopatía isquémica va a bajar el porcentaje de enfermos con la mortalidad por cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Porque va a mejorar muchísimo me imagino que va a mejorar la terapéutica, la detección y los tratamientos. Es una de las principales causas de muerte cardiovascular, y no solamente eso, sino que tiene un gran impacto a nivel social y económico. De cada 10 personas que padecen, mayores, perdón, de 20 años, una de esas personas tiene disminuido el índice del filtrado glomerular. O sea que hay un 10% de incidencia en la población, y solamente o menos del 10% conoce que es enfermo renal crónico. Es una enfermedad que se produce 2 veces más que la diabetes y 20 veces más que el cáncer, y solamente menos del 10% sabe que está enfermo. Entonces existen una serie de consejos y normas, entre las cuales está CADIGO, que son normas internacionales por las cuales nos regimos bastante los nefrólogos, los cuales lo que ellos aconsejan siempre, y entre nosotros por supuesto que es así, que tenemos que tener en cuenta hacer una detección precoz de la enfermedad renal crónica, tratar de no detectar una enfermedad renal cuando ya está en insuficiencia renal, ¿no es cierto? Que tratar de separar lo que es enfermedad renal de insuficiencia renal. Segundo, si ya está en insuficiencia, estadificarlo. ¿Para qué? Para tratar de detectar todas sus complicaciones y tratarlo, y también de detectar la causa de la insuficiencia o de la enfermedad
enfermedad renal para tratar de darle a lo mejor ofrecer tratamientos y enlentecer su evolución. Entonces, ¿cómo definimos a la enfermedad renal crónica o a la insuficiencia que se sigue llamando o se sigue usando esa terminología como a una anomalía tanto en la función como en la estructura del riñón durante un periodo mayor a 3 meses? ¿Y cómo nosotros vamos a detectar estas alteraciones? Bueno, haciendo mediciones del filtrado glomerular mediante fórmulas que ya hablamos un poquito después, y cuando esta tasa de filtrado es por debajo de 60 mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados de superficie, que esto creo que a corto plazo también va a caer en desuso porque es una medición hecha hace muchísimos años, o sea, esto seguramente va a cambiar y nos va a dar alteraciones de la función. Y por el otro lado, de la estructura, va a ser la presencia de proteínas o de albúmina en la orina. ¿Y cómo se puede detectar? Fácilmente mediante un cociente en una relación de albúmina-creatinina en la orina, que cuando esta nos da mayor que 30 miligramos por gramo de creatinina es anormal, o sea, hay una pérdida que está empezando a aumentar y ya no es normal. Eso habla de un déficit o una alteración de la estructura renal. También hay otros marcadores de daño renal. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la hematuria, que tiene que ser una hematuria de origen glomerular, o sea, una hematuria dismórfica, o la aparición de cilindros, o también alteraciones electrolíticas que nos van a manifestar alteraciones tubulares o detectadas por histología mediante biopsia renal o alteraciones en imágenes o ser un trasplantado renal. Entonces nosotros cuando hablamos de detección, sale medio cortado el dibujo acá, cuando hablamos de detección de la enfermedad renal, siempre esto hay que tenerlo bien en cuenta de aplicarle estos dos métodos diagnósticos, ya sea el clearance o el filtrado glomerular y la detección de la proteinuria, sobre todo a pacientes que nosotros consideramos de riesgo y que ya más o menos todos sabemos quiénes son nuestros pacientes de riesgo, que son los diabéticos, los hipertensos, los pacientes con antecedentes cardiovasculares o que sufrieron insuficiencia renal aguda o antecedentes familiares de alguna enfermedad renal, la obesidad, que los otros días se conmemoró el Día de la Obesidad y no se le dio tanta importancia al riñón graso, pero bueno, hay que tenerlo muy en cuenta, y las alteraciones que genera la obesidad sobre pacientes renales o no, pacientes no renales que van a generar una sobrecarga. También el bajo peso al nacer, lúpicos, otras colagenopatías o personas que toman muchas drogas nefrotóxicas, ¿no es cierto?, que se abusan. Bueno, los otros marcadores ya los nombré, y por el otro lado me faltaría agregar algunas enfermedades de riesgo o algunas situaciones de riesgo, como por ejemplo los mayores de 60 años, el diabético tipo 1 que ya tiene una historia de enfermedad de más de 5 años o 7 años de evolución, algunos que tienen enfermedades renales hereditarias, bueno, otros factores de riesgo como la dislipemia, el síndrome metabólico o algunos pacientes que están expuestos a drogas nefrotóxicas, como por ejemplo los inhibidores de la calcineurina, que se usan mucho en enfermedades autoinmunes y en los trasplantados, como son la ciclosporina y el tacrolimus, o también algunos pacientes que reciben litio como antidepresivos o antirretrovirales, o los AINE, que se automedica mucha gente con ellos. También tenemos que tener en cuenta los que tienen infecciones crónicas, escarados crónicos, que van a desarrollar enfermedades renales, sobre todo glomerulopatías focales y segmentarias, o algunos pacientes que ahora están se está usando muchísimo terapias antineoplásicas con biológicos, o también que también pueden generar nefrotoxicidad o antecedentes con daño renal. Bueno, acá hay algunos consejos, ¿no es cierto? La evaluación del filtrado glomerular nosotros en este momento la estamos haciendo mediante fórmulas. La fórmula que más en boga estamos usando es el CKD-EPI, que se llama así por
por la sociedad y las congregaciones que lo diseñaron esta fórmula. Antes se usaba la del MDRD, que tenía en cuenta la creatinina de la dieta de nuestros pacientes, porque estas fórmulas usan la creatinina. Todos sabemos que la creatinina es una sustancia segregada por el músculo y que la tiene que eliminar el riñón, y que, bueno, cuando existen estos déficits, ahí muestran las alteraciones en el filtrado glomerular. Tengamos en cuenta que la creatinina per se no es un marcador de alteración de la función. Siempre hay que medir el filtrado glomerular y en aquellos pacientes que tienen la limitación de aplicar la fórmula, que ya les cuento cuáles son, bueno, podemos usar el clearance de creatinina. El CKD entró mucho más en boga porque marca con mucha más estima mucho mejor el filtrado glomerular, define más o da más información sobre la mortalidad y la progresión de la enfermedad renal crónica. Y ahora se está usando también la cistatina C, que es otra sustancia que está segregada por todas las células nucleadas y que el riñón se tiene que encargar de eliminarla, pero desgraciadamente no están estandarizados los métodos de medición, como sí con la creatinina, que es el método de Jaffré. Entonces, un poco que la cistatina todavía no está implementada como para determinar la falla renal crónica, y a pesar de que es un mucho mejor marcador que la creatinina, bueno, y tiene algunos inconvenientes también, tiene algunas fallas también, pero bueno, es mejor predictor. Y por el otro lado, tengamos en cuenta que si el paciente tiene una insuficiencia renal, siempre que le vamos a medir filtrado glomerular, nosotros tendríamos que pedirle a nuestro paciente que tenga unas 12 horas más o menos de ingesta menor de proteínas, o sea, que no haga ingestas hiperproteicas. ¿Cuándo usamos clearance? Cuando el paciente está con pesos o muy bajos o muy altos, o sea, en los extremos de la vida. ¿Por qué? Porque la masa muscular es menor, hay sarcopenia en las personas muy adultas, y en los niños pequeños lo mismo, el músculo es menor, hay menor masa muscular. En aquellas personas que están amputadas o que perdieron masa por parálisis, o en los enfermos hepáticos graves con ascitis, en el embarazo, porque tiene mucha más agua corporal total normalmente que una mujer no embarazada, en las enfermedades renales agudas o crónicas reagudizadas, en los dializados y en los pacientes en los cuales nosotros le queremos adaptar alguna dosis de medicación. Con respecto a la medición de la medición de la albuminuria siempre es en la primera orina de la mañana. Se hace la relación albúmina-creatinina, y también se puede hacer por unas tiras reactivas, pero que tienen una lectura automatizada y nosotros todavía no tenemos acceso a esas tiras. Por eso tenemos que limitarnos a hacer la medición a nivel de la toma de una muestra de orina y la determinación bioquímica. Siempre hay que confirmarlo, y por supuesto nosotros tenemos que en algunas situaciones cuantificar para confirmar esta alteración. Siempre tengan en cuenta que estas alteraciones tienen que tener por lo menos 3 meses de duración. ¿Cómo la interpretamos? Bueno, normal, cuando estas proteínas en la orina son menores a 30 miligramos por gramo de creatinina. Hay albuminuria cuando está entre 30 y 300, y hay miligramos gramos, y la proteinuria es positiva o ya no es selectiva cuando el paciente tiene más de 300 miligramos por gramo de creatinina. Estas son algunas consideraciones que también por ahí, cuando hay sangre en la orina, porque tiene el paciente o hematuria o sangre menstrual, o se expuso a un ejercicio físico extremo, o hay alguna infección, entonces estos pacientes suelen tener un aumento en el informe. O sea, puede haber un falso positivo, lo mismo que cuando tiene una masa muscular terrible y entonces el denominador es mucho más grande que el numerador, como podría
podría ocurrir en una persona físico-culturista, entonces puede haber alteraciones en la interpretación de los datos. Se lo cuento sobre todo por lo de la sangre, porque más de una vez nosotros medimos sin saber que las mujeres están menstruando o que tienen una glomerulopatía con mucha hematuria y entonces nos puede dar falsos positivos. En cuanto a lo que yo había comenzado, entonces, a detectarla, a encontrar el estadio. Es algo muy antiguo, creo que del 2010 o anterior, esta clasificación en la cual ya se habla de que se la divide o se la clasifica de acuerdo al filtrado glomerular y a la presencia de albúmina o no en la orina. Y fíjense que, por supuesto, que hay personas que van a tener alteraciones del filtrado sin albuminuria y hay otras personas que van a tener albuminuria sin alteraciones en el filtrado. Y bueno, por supuesto, el que tiene las dos cosas es el paciente que peor está. Y así la clasificamos en 5 estadios y al estadio 3 lo dividimos en 3A y en 3B. Y acordémonos que en estos estadios empiezan a aparecer las complicaciones de la enfermedad renal crónica, no así la clínica, no así las manifestaciones de la enfermedad renal. Entonces, siempre tener en cuenta de hacer controles de las posibles complicaciones a partir del estadio 3, o sea, por debajo de los 60 mililitros por minuto y con la determinada frecuencia que corresponda. Y lo mismo en los pacientes con albuminuria, por eso ustedes van a ver muchas veces G1A3 o G3A y A2 o así, y eso lo que hay que interpretar es que ese es el filtrado y la A es la albuminuria. Y por último, lo que se aconseja mucho es evaluar la causa, identificar, tratar de encontrar la causa que generó esta enfermedad renal. Entonces, acá es fundamental el interrogatorio, el examen físico. Nunca se olviden de los antecedentes obstétricos en las mujeres, de la ingesta o la automedicación, de la historia familiar, de alguna otra enfermedad sistémica que pueda padecer nuestro paciente y que a lo mejor se la encontramos porque tiene por ejemplo, un lupus y le encontramos la alopecia o la caída del cabello, las alas de mariposa o las úlceras orales y resulta que nosotros por ahí desestimamos esto y nos estamos abocando solo a la parte renal. No se olviden de la historia social y ambiental. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades renales que se dan en poblaciones de bajo nivel social y económico y acuérdense también que hay familias de diabéticos en diálisis, como que no. Entonces, eso es muy importante detectarlo. Y bueno, y por supuesto, solicitar todas las pruebas de laboratorio que se consideren, tanto las comunes como para descartar otras glomerulopatías, vasculitis, los sedimentos urinarios, la serología. Acordémonos que hay enfermedades virales que pueden dar glomerulopatías, también la sífilis secundaria puede generarlo, lo mismo el HIV, la hepatitis B, solicitar los ultrasonidos y si es necesario derivar los pacientes al nefrólogo para la biopsia renal y las imágenes. Las causas, la más frecuente es, por supuesto, la diabetes, que va subiendo aún más en los pacientes, en los países industrializados, está en un 44%, un 29% es a causa de hipertensión arterial, hay otras que es un 18%, entre las cuales están todas las obstructivas, las malformaciones congénitas, las pielonefritis, las litiasis, etcétera, las glomerulares que están solo en un 7% y la enfermedad poliquística en 1,6%. Hay otras enfermedades que por ahí acá yo las agrupé en base al compartimento que van a afectar, ya sea glomerular, tubulointersticial, vasculares o que afectan más de un compartimento, en las cuales están las glomerulopatías, las enfermedades autoinmunes, los tóxicos, las litiasis, etc. Pero la etiología más frecuente y que más recordamos es este gráfico que está acá a la izquierda.
¿Por qué la detección de la enfermedad renal es siempre tardía? ¿Por qué? Porque hay un 90% de personas que padecen enfermedad renal o más del 90% y no lo saben. Bueno, porque ustedes saben que el riñón, aparte de ser uno de los órganos más importantes de nuestro organismo, es silencioso. O sea, él no va a dar síntomas salvo cuando la enfermedad renal esté muy avanzada. Y acuérdense siempre que hay muchas manifestaciones, o las primeras manifestaciones son en la orina. Y el paciente no ve lo que pasa en su orina. Entonces, por eso ahí tenemos que estar nosotros. ¿Por qué? Porque hay una baja solicitud de la albuminuria y hay una baja solicitud también del sedimento urinario, como que se lo menosprecia y se usan muchas veces las tiras reactivas que solamente detectan la presencia o no de una determinada sustancia porque van a hacer que cambie el color de esos reactivos que están en la tira. Entonces están nosotros después pedir los sedimentos como corresponde o medir la proteinuria. Y otra de las cosas es que está algo subestimado el riesgo y hay una falta de seguimiento sistemático. Las personas le tienen mucho miedo al cáncer, le tienen mucho miedo por ahí a algunas enfermedades vasculares y sin embargo las enfermedades cardiovasculares son más frecuentes que el cáncer y la enfermedad renal también lo es. ¿Cómo determinamos la progresión? Estas diapositivas se desordenaron un poco, pero bueno, se entienden. Normalmente nosotros tenemos que disminuir entre 0,7 a 1 mililitro minuto por año a partir de los 40 años y esto se va a ir adaptando a nuestra masa muscular. La progresión anormal va a ser cuando una persona pierda más de 5 mililitros minuto por 1,73 por año o más de 10 en 5 años. 10 mililitros en 5 años o 5 en un año. O que aumente la proteinuria en más del 50% con respecto a la proteinuria inicial. No se olviden nunca que estos cambios, tanto en la proteinuria como la hipertensión arterial no manejable, como el descontrol de la diabetes, la aparición de enfermedad cardiovascular o el paciente que toma AINES o demás, son pacientes que pueden estar expuestos a una progresión mucho más rápida. Otra de las cosas importantes es que no, con una sola determinación, no es diagnóstico de enfermedad renal crónica, sino que hay que repetirlo, pero si nosotros consideramos que este paciente tiene alto riesgo, entonces tenemos todo el derecho del mundo de empezar a tratar. Hagamos las revisiones que corresponda de laboratorio, de imágenes, llegamos a una biopsia renal, bueno, solicitemos la biopsia renal y lo derivemos. Y no nos olvidemos de algunas condiciones especiales de acuerdo a la etapa de la vida, como por ejemplo en la niñez, el nacimiento prematuro, las enfermedades que tienen reflujo, las infecciones urinarias, la desnutrición. Cuando empieza la etapa de la pubertad, no se olviden de las adicciones, no se olviden de todos los riesgos que tienen las mujeres durante los periodos de embarazo. Tengan en cuenta también que durante el periodo de, fértil, las mujeres tienen la protección de los estrógenos y luego desaparecen y entonces se igualan los riesgos cardiovasculares de la hipertensión arterial y a medida que va avanzando la edad aparecen otras comorbilidades como la polimedicación, o sea, la polifarmacia, la sarcopenia, las inmovilidades, las causas obstructivas y demás. Entonces, frente a esta situación en la cual nosotros ya tenemos claro cómo detectarla, cómo estadificarla y buscarle la causa, le tenemos que ofrecer algo que va a ser un tratamiento general y tratar de modificar este riesgo y esta progresión de la enfermedad, porque todos sabemos que la enfermedad renal crónica, una vez que está diagnosticada, siempre va a tender a progresar y cuál va a ser nuestra función frente a una enfermedad que ya sabemos que la tiene y que va sí o sí progresar. Bueno, nuestra función es enlentecer todo lo máximo posible esta enfermedad antes de llegar a la insuficiencia renal. Entonces,
Bueno, estas son recomendaciones también CADIGO, en las cuales le tenemos que sugerir actividades físicas, dietas, no fumar, el control del peso y después el tema de las drogas. O sea, el estilo de vida que hay que tratar de aconsejarlos, que tengan al menos 150 minutos por semana de actividad física, por supuesto, de acuerdo a las limitaciones y el estado de nuestros pacientes, tratar de que llegue a un índice de masa corporal ideal de acuerdo a su talla. En cuanto a la dieta, la ingesta proteica en los estadios 3 al estadio 5, lo que se sugiere es 0,8 gramos de proteínas por kilo de peso por día. Pero si son niños, esto no lo podemos hacer, y si son adultos mayores, también tenemos que tener en cuenta la fragilidad y la sarcopenia, por eso siempre vamos a necesitar un asesoramiento en cuanto a la nutrición. En cuanto a la ingesta de sal, lo ideal es que todos nuestros pacientes coman menos de 5 gramos por día. En cuanto al control de la glucemia, tratar de individualizarlo, y a las personas más jóvenes tratar de que la hemoglobina glicosilada sea de alrededor de 6,5 por ciento, y las personas mayores y no tratados en diálisis podemos transar hasta 8%. Siempre tener en cuenta, ¿no es cierto?, que los pacientes con enfermedad renal crónica y filtrado glomerular mayor que 30 pueden recibir metformina, y a partir de que estos filtrados comienzan a bajar, no es conveniente que la sigan recibiendo. Con respecto al control de la hipertensión arterial, lo mismo, la sugerencia es menos que 120 milímetros de mercurio, de acuerdo a lo que nuestro paciente tolere, ¿no es cierto? Una medición va a estar de acuerdo o sea, hay que individualizar al paciente, tratar de que los pacientes más ancianos y con fragilidad, con alto riesgo de caídas, de fracturas, de hipotensión ortostática, tratar de no hacerlo, y por supuesto siempre arrancar con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tenemos que tener en cuenta que a lo mejor cuando tienen un clearance menor que 15 o síntomas de uremia o potasio elevado, lo vamos a tener que suspender, pero en todos aquellos pacientes que tienen una albuminuria positiva, o sea, ya sea A1, en caso de hipertensión arterial o insuficiencia cardíaca, tendríamos que iniciar con los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, en personas con filtrados mayores que 15 y con una proteinuria mayor que 30, y si son diabéticos, lo ideal es arrancar con IECA o ARA2. Y en los no diabéticos, ¿no es cierto?, también iniciar con IECA o ARA2, sobre todo en personas, aunque no tengan enfermedad renal crónica, si tienen una albuminuria aumentada, arrancar con este tratamiento, y no usar inhibidores directos de la renina en pacientes enfermos renales crónicos con o sin diabetes, por el riesgo de la hipercalemia. Con respecto a los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, o sea, los SGLT2, en los pacientes con enfermedad renal crónica está indicado en los diabéticos, en todos, y en los no diabéticos, en las personas sobre todo con insuficiencia cardíaca congestiva o con albuminuria positiva, es ideal arrancar con esta terapéutica, siempre y cuando tengan filtrados mayores que 20. Y si el paciente está con el SGLT2 y empieza a bajar esos niveles de filtrado, continuar con la misma medicación, no suspenderla, solamente si el paciente tiene riesgo de cetosis porque está en ayuno o va a ser sometido a una cirugía general. Con respecto a los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, la finerenona, está indicada también en todos los pacientes que tengan filtrados mayores que 25, albuminuria y tengan potasio normal. Generalmente estos son drogas que andan muy bien en aquellas personas que tienen hipertensión arterial mal controlada, a pesar de estar usando 2 o 3 drogas, y en aquellos pacientes que tienen insuficiencia
insuficiencia cardíaca. Siempre tenemos que tener en cuenta los valores del potasio. ¿Por qué? Porque como es un antialdosterónico, va a generar hipercalemia. Y también y lo podemos usar también con los inhibidores de los SGLT2. Con respecto a los semaglutida y a la tirzepatida, también están indicados ya en los pacientes con enfermedad renal crónica, son muy efectivos por el control también de la glucemia y también los ayuda a bajar de peso, que para nosotros la obesidad es todo un problema. Cuando usamos este tipo de drogas, tanto los inhibidores del sistema renina, los inhibidores de los SGLT2 o los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, tenemos que medir el filtrado glomerular y estar alerta si este filtrado cae por debajo del 30% del filtrado original. Si esto ocurre, bueno, tenemos que rever la medicación y suspenderlos hasta lograr recuperar ese filtrado. ¿Se acuerdan que yo les dije que los pacientes en el estadio 3 arrancaban con las complicaciones? Está en nosotros detectar estas complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? El control de la acidosis metabólica. Nosotros vamos a tener que tratar de que nuestros pacientes siempre tengan un bicarbonato entre 18 y 22 miliequivalentes por litro, y que en caso de que esto no ocurra, bueno, vamos a tener que asumir que si es una acidosis grave, a lo mejor son pacientes con filtrados bajos que van a requerir terapia de sustitución renal, o por ejemplo, puede que tengamos que aportarle un poco de bicarbonato vía oral para contrarrestar esta acidosis metabólica, que a su vez le va a generar mucha descalcificación. Con respecto al control de la hipercalemia, tenemos que adaptarle las dietas, adaptarle las drogas, y en caso de, no se olviden nunca que esas sales dietéticas son sales de potasio, y por ahí es lo primero que le tenemos que suspender y no asustarnos, ¿no es cierto? Y por supuesto que después se pueden usar para el tratamiento o resinas de intercambio o el circonio u otras drogas que van a mejorar el control de la hipercalemia y nos van a ayudar a no tener que cambiar los tratamientos o suspender algunas drogas que vienen teniendo muy buena acción sobre la enfermedad de nuestros pacientes. La hiperuricemia se va a medicar en caso de que el paciente esté sintomático o esté cerca a 10. La anemia es un temazo como para analizarlo rápidamente, pero siempre nosotros tenemos que tratar de que nuestros pacientes tengan un valor de hemoglobina y de hematocrito cercano a lo normal. Tenemos que revisar los depósitos de hierro antes de indicar eritropoyetina y, por supuesto, controlar si esos depósitos están bajos, iniciar el tratamiento con los aportes que correspondan, como para ver si normalizan los valores de hemoglobina y hematocrito. Y también tengamos bien en cuenta los trastornos del metabolismo fosfocálcico, porque el paciente renal no puede generar la segunda hidroxilación de la vitamina D3, o sea que no fabrica la 25-dihidroxivitamina D, y entonces es un paciente que siempre tiene tendencia a la hipocalcemia porque no absorbe el calcio a nivel intestinal y caen el filtrado, y por ende comienza a aumentar los niveles de fósforo, y eso trae como consecuencia alteraciones no solamente óseas, sino también en los tejidos blandos. Con respecto a la enfermedad cardiovascular, que está tan asociada a la enfermedad renal crónica, nosotros tenemos que tener en cuenta que todas estas personas renales crónicas y que tienen proteinuria tienen enfermo el endotelio, por ende siempre tienen una mayor predisposición a enfermedades cardíacas y cerebrovasculares y vasculares periféricas. Entonces siempre tenemos que estar atentos y tratar de establecer un buen manejo de los lípidos, usar terapias antiplaquetarias,
no hay contraindicación para tratamientos invasivos, lo mismo que para la anticoagulación si los pacientes están fibrilados, y tengamos en cuenta el uso de las sustancias de contraste iodado y del gadolinio en nuestros enfermos renales, porque van a generar más toxicidad. Y fíjense que esto es del JAMA del 2023, a donde está la mortalidad por cualquier causa, y fíjense cómo aumenta, por supuesto, en personas que tienen una proteinuria importante y un filtrado cada vez más bajo, y va aumentando la mortalidad por cualquier causa, pero fíjense cuánto más alta es la mortalidad cardiovascular en los mismos pacientes. Entonces, el manejo de los lípidos hay que hacerlo como en cualquier persona. En las personas con filtrados bajos, no en diálisis, estatina o estatina más ezetimibe, en los pacientes de más de 50 años, perdón, y en las personas con filtrados más altos se puede usar estatina sola. Y en los pacientes más jóvenes, no en diálisis, pero sí trasplantados, también se pueden usar todo este tipo de drogas para reducir los lípidos. Con respecto a la terapia antiplaquetaria, lo mismo, se pueden usar aspirinas para evitar, ¿no es cierto?, eventos isquémicos en los pacientes con enfermedad cardiovascular o los que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida. Y por supuesto, los pacientes que están fibrilados, no hay contraindicación para la anticoagulación. Hay que usar generalmente los no antagonistas de la vitamina K, preferentemente a los antagonistas como por ejemplo la warfarina. Y acuérdense que siempre a estos pacientes, antes de instrumentarlos, como a todos, hay que suspenderles y hay que hacerle controles de la anticoagulación, porque en algunas situaciones suelen alterar bastante. Con respecto a la terapéutica invasiva, la terapéutica invasiva está totalmente indicada en este tipo de pacientes siempre que la angina sea estable. El tratamiento está enfocado al tratamiento conservador, pero en el caso de que la angina sea inestable o que sea muy sintomática o que haya disfunción sistólica izquierda por la isquemia, hay que estudiarlos y hay que ofrecerle el tratamiento que corresponde. No se olviden nunca de cuando van a indicar contrastes o estudios con contraste iodados, pedirle siempre filtrado y proteinuria. Los pacientes con creatininas mayores que 2 siempre tienen una mayor posibilidad de generar una nefropatía por contraste, lo mismo que las personas que tienen albuminuria positiva. En estos pacientes hay que mantener bien la hidratación, va a tratar de bajar lo más posible la dosis de la sustancia iodada, sobre todo cuando los filtrados son menores que 60. Y este es un consejo medio casero. En las personas que tienen filtrados menores que 30, hay que tratar de mantenerlos siempre bien hidratados, tratar de usar contrastes de bajo peso y, por supuesto, medirles la creatinina antes del alta 24 a 72 horas, ¿no? Porque los contrastes la nefropatía por contraste es no oliguanúrica y se va a ver después del tercer o cuarto día de la infusión de yodo. Los que están entre 30 y 45, lo mismo, tratar de evaluar bien el riesgo, suspenderle toda la medicación nefrotóxica, metformina, las biguanidas, hidratarlo lo máximo posible sin usar diuréticos, usar contrastes de bajo peso y, por supuesto, disminuir la dosis a lo menos posible, tratar de usar menos de 150 o 100 mililitros de contraste. Habitualmente lo diluyen y usan poco. Y por supuesto medir la creatinina, no se olviden, las 72 horas después, por lo que les acabo de contar. Y los que tienen filtrados mejores, que están en estadio 3, también suspender las drogas que son nefrotóxicas o la metformina, por ejemplo, y mantener una hidratación correcta. Y acá me falta la del gadolinio, no sé, me falta una placa, no sé si no la cargué, me olvidé. Acuérdense que en los pacientes que tienen
un filtrado menor que 30 son personas que están expuestas a tener complicaciones por la infusión de gadolínio. El mayor problema o la mayor complicación es la fibrosis sistémica nefrogénica, sobre todo cuando se asocian a agentes gadolíneos o sea, lineales, perdón, y hay que tratar de usar los macrocíclicos y tratar de usar la menor dosis posible. Siempre tener en cuenta entonces, la nefrotoxicidad también del gadolínio, porque esta fibrosis sistémica nefrogénica es una complicación irreversible por la acumulación del gadolínio en tejidos como pueden ser el cerebro, óseo y la piel. Entonces, en las personas no dializadas hay que tratar de usar la menor dosis posible, los macrocíclicos y tratar de hidratar para que lo eliminen, y en los dializados dializarlos después de estos estudios, incluso el día y al día siguiente, si es posible también, para liberarlos ¿cómo se llama?, del gadolínio. Con respecto a cuándo derivar estos pacientes al nefrólogo, porque acá hay mucha gente, o me imagino que hay médicos de atención primaria y hay clínicos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que hacer un cribado o un estudio de todas las personas mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, cardiovasculares o que tengan antecedentes de enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Hay que hacer, el que no, hay que cribarlo, y el que ya se hizo, hay que hacer el filtrado glomerular y la concentración de albúmina creatinina en la orina. Si este filtrado es menor que 60 mililitros minuto, está entre 30 y 60, está en un estadio entre 3A o sea, en el 3, digamos, entre 30 y 60 mililitros, confirmarlo. Y una vez que esto está confirmado, hay que determinar qué progresión tiene, y aparte determinar si mi paciente tiene o no tiene albuminuria. Si tiene albuminuria, hay que mandarlo al nefrólogo, y si no la tiene, puede seguir tranquilamente con su médico de atención primaria y hasta los 30. Cuando tenga 30 mililitros de filtrado, sí, o que aumente, o que ustedes vean que la progresión, como hablamos hoy, se acelera, derivarlo al nefrólogo, ¿sí? Y por supuesto, en los pacientes que tienen una caída del filtrado del 30% con respecto al inicial, o tienen hematuria, o proteinuria, o hipertensión refractaria, o anemia de origen renal, tiene que ir al nefrólogo. El paciente sin proteinuria, listo, ustedes lo pueden seguir atendiendo tranquilamente y hacerle los controles cada año o cada 2 años, dependiendo de qué paciente se trata, ¿no es cierto? Por ahí, si son pacientes diabéticos, tipo 1 se hace cada 6 meses o con menos frecuencia, de acuerdo al paciente que nosotros estamos tratando. Si la albuminuria es positiva, entonces tenemos que hacer el control del filtrado glomerular, y lo podemos repetir 2 veces cada 3 meses. Si progresa, tiene que ir al nefrólogo. Si queda estable, lo puede seguir atendiendo un médico de familia. Y si el paciente tiene proteinuria, sí o sí tiene que ir al nefrólogo. Bueno, acá hay algunas causas más o circunstancias por las cuales hay que tener la derivación, sobre todo cuando nosotros no tenemos la causa, no sabemos por qué nuestro paciente está renal, y entonces podemos necesitar una evaluación más exhaustiva por el especialista, o a lo mejor una biopsia renal, o cuando el paciente está con una progresión y está cerca de la planificación para la terapia de reemplazo renal, o cuando tiene una albuminuria positiva más de 500 o más de 700 gramos de creatinina, o hay otros elementos como la hematuria, o tiene una ecografía que no es convincente, lo mismo es un paciente que tiene que ser derivado. Y, por ejemplo, otra de las cosas es cuando la terapia antihipertensiva no alcanza, el paciente está con 4 agentes antihipertensivos, o sea, tiene una hipertensión refractaria al tratamiento, o tiene alteraciones del potasio
potasio que no las podemos controlar con las medidas que yo les comenté, o tiene una acidosis metabólica severa o una anemia severa o una enfermedad ósea o está desnutrido por la dieta que le estamos dando, entonces son pacientes para manejo del nefrólogo. Bueno, esta es otra de las recomendaciones de las CADIGO, de las normas, en las cuales la atención del paciente renal, por supuesto, que tiene que ser una atención integral. Lo verde es cuando el paciente tiene un riesgo renal bajo, en los primeros 5 años hay que tratar de reducir con todo lo que hablamos recién, el riesgo cardiovascular, que tratar de bajar la velocidad de progresión de la enfermedad renal crónica y cuando ya estos pacientes pasan a un estadio 3 por el filtrado, ya tiene que entrar el nefrólogo a este equipo multidisciplinar. Y a medida que la enfermedad va progresando, porque la función renal va cayendo, el filtrado va cayendo y el paciente va teniendo más riesgos, bueno, llegamos al estadio 5 en que ya sí tiene que ir a una terapia de sustitución renal. Esto tiene que ser un equipo multidisciplinar porque, ¿por qué? Porque el acceso por ahí al nefrólogo es más lento o es más restringido por las obras sociales. Entonces, es muy importante que el médico de atención primaria conozca cómo detectar la enfermedad, cómo detectar las complicaciones, qué hacer en una primera instancia. Y después, bueno, si aparecen una progresión distinta a la esperada o pasan estas cosas de las que hablamos, entonces sí, la derivación al nefrólogo. Entonces, ¿en qué tenemos en qué concluye esta charla? En que la enfermedad renal crónica ocupa el número 7 entre las causas de la muerte, entre las enfermedades no transmisibles en el mundo, que genera un alto riesgo de muerte prematura por enfermedad cardiovascular, porque se aceleran todos los procesos del endotelio y también todas las anomalías en las calcificaciones de los tejidos blandos. También es muy frecuente en ciertos grupos étnicos, entre la diabetes y la hipertensión arterial, entonces estamos nosotros ahí para tratar de detectarlo en forma muy temprana. No tiene signos ni síntomas en los estadios precoces. Es muy fácil detectarla por las pruebas en sangre y en orina y hacer los cálculos, es muy fácil hacer eso. Es una enfermedad progresiva, o sea, que se lo repetí muchas veces, una vez que está instalada, la enfermedad siempre va a tender a progresar y a empeorar con el tiempo, por eso cuanto antes la detectemos y la tratemos, mejor nos va a ir. Y por supuesto que el final de la enfermedad, o sea, la enfermedad renal va a terminar en una insuficiencia renal en estadio 5 o terminal, como le decíamos mal nosotros, con un alto grado de mortalidad, y no solamente mortalidad, sino morbilidad y también un alto costo económico para el sistema de salud y para el mismo enfermo renal. Así que bueno, esto es todo. Bueno, gracias por escucharme, espero no haberlos aburrido y nada más. Y si me quieren hacer preguntas y yo se las puedo contestar, no tengo problemas. Bueno, doctora, muchas gracias. Aquí le ofrezco la cuestión de las preguntas que pueden hacerla ya sea por el chat o si no, levantar la mano. No sé si están... Acá hay algo en el chat. Sí, Buenas noches. ahí veo que el doctor Arturo Serrano, bueno, previamente le digo, doctor Nicastro, active su cámara porque está apagada. Ahí No la sé, yo activo, la prendo, pero me dice ahí no está. puede iniciar su video No, Ahí porque está, ahí ahí el está, está. ahí lo vemos. hospedador lo detuvo. Ahí lo vemos. Ahora sí. Eh, Usted se ve, yo no. doctor Serrano, usted ya puede activarse el audio para hablar. Perfecto. Buenas noches, doctora. Qué gusto verle. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, Bien. muy bien. Primero, felicitaciones, excelente disertación. Segundo, otra felicitación más por haber sido elegida
como la mejor doctora de toda la circunscripción. Ay, pero muchas gracias. No, es cierto. Y un par de preguntas muy obvias. Eh, lo que decías en un momento al pasar del sedimento urinario, es cierto, yo hace muchos, pero muchos años que no me informan más cilindros hialinos, granulosos, no veo la celularidad y ese tipo de cosas. Entonces, tenemos una limitación en el primer nivel de atención porque es cierto, la automatización con las tiritas reactivas son muy buenas, dan el pH, dan si tiene hematuria, qué sé yo, lo miden por cruces, pero estamos limitados a esa hora, ¿no? Así que esa es una falacia del sistema, una falla. Y la otra es una pregunta, ¿cuánto afecta la creatina, después el valor de la creatinina? Porque hay mucha gente que la toma por su cuenta y uno a veces pregunta y lo naturalizan y no lo ven como una toma externa, y tengo entendido que algo afecta, pero no sé cuánto puede llegar a alterar. Bueno, la creatinina, un precursor, la creatina, perdón, un precursor de la creatinina. En la carne de la vaca y demás hay creatina y si nosotros la cocinamos y la ponemos a altas temperaturas, esa creatina se transforma en creatinina y si no, después cuando la tomamos también la transformamos en creatinina. La creatina, si la función renal es normal, el riñón la va a eliminar. La va a eliminar, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que en determinadas personas con fallo renal, esa creatina no se va a poder eliminar como tal, se va a transformar en creatinina y va a, por supuesto, a generar un aumento en los niveles porque es la creatinina exógena. Por eso yo les aconsejaba que si le tenemos que hacer una determinación a alguno de nuestros pacientes, le tenemos que aconsejar que no coma carne y por supuesto que no tome esos suplementos. Están muy de moda. Por ejemplo, se ven muchos casos de fallo renal agudo en pacientes que toman creatina y hacen ejercicio físico intenso, entonces hacen rabdomiólisis más la creatina, generan una falla renal. Pero eso es lo que va a pasar. Si no tiene una función renal normal, no la va a poder eliminar. O sea, va a acumular creatinina por fin y bueno, y eso va a marcar como una especie de reagudización de la falla renal. Ahora, si tiene una función renal normal, la va a eliminar y no la tiene contraindicada. Perfecto. Y la otra pregunta, ¿cuál es, y ahí ya cedo el micrófono, cuál de los AINES son los más malignos, digamos, a la hora de la prescripción? Porque Todo. pacientes de edad que toman analgésicos o antiinflamatorios, es muy común porque los venden libremente en los kioscos, en los almacenes, supermercados, qué sé yo, diclofenac, ibuprofeno y todos los demás. Así, ¿cuáles tienen catalogados como los más nefrogénicamente lesivos? Mirá, todos los AINES lo que generan es un inhibidor de prostaglandinas y las prostaglandinas son vasodilatador de la arteriola aferente. Entonces, cuando la inhiban, ¿qué va a pasar? Van a generar una vasoconstricción de la arteriola aferente y eso va a hacer que caiga el filtrado glomerular y a su vez van a estimular, como hay isquemia glomerular, el disparo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, estos pacientes no solo van a generar por supuesto, en personas con enfermedad renal, ¿no es cierto? Tomadoras de AINE sobre enfermedad renal crónica y van a generar hipertensión arterial porque van a disparar el sistema renina-angiotensina. Pero en realidad el mecanismo de acción de los AINE es para todos el mismo, o sea que todas van a generar, todos los AINE, nefrotoxicidad. Por eso nosotros siempre los aconsejamos que tomen paracetamol o en todo caso tramadol, pero no usen AINES para no empeorar la función renal
y fíjate que el que toma AINES crónicamente es un paciente que tiene riñones expuestos siempre a esa isquemia y por fin desarrollan estas nefropatías y también nefritis intersticiales, ¿no es cierto? O sea que yo le aconsejaría a un paciente en estadio 3B no tomar AINES, tratar de evitar y sobre todo si son hipertensos, que use otro analgésico. Excelente charla. Veo que hay un montón de preguntas, así que sigues con las otras, doctor Nicastro. Gracias, doctor. Bueno, vamos a seguir, no sé el orden, porque yo no tengo nada escrito acá. Hay un orden, a ver, chat, vamos a ver. Acá estamos. A ver, excelente, se está usando en AM para memoria sin indicación. ¿Qué Doctora, la AM? En AM para AM, ¿qué es? memoria. ¿Eh? No sé qué es AM. Está Verónica Galdón que preguntó, ¿se están usando en AM para memoria sin indicación? No entiendo qué es eso. Y después acá, doctora, le consulto en caso del paciente monorreno que recomienda en el manejo del valor del filtrado glomerular y control posterior en consultorio en lo referente a medicación, diabetes e hipertensión arterial, que lo pregunta el Luis Aredes. Bueno, mira, en caso de vos tener un paciente monorreno, no quiere decir que ese paciente tenga una falla en el filtrado glomerular. Por supuesto que hay que tener en cuenta todos los factores de riesgo y si este paciente tiene una caída del filtrado, acuérdense que el monorreno siempre tiende a tener una hiperfiltración. ¿Por qué? Porque tiene un solo riñón, ¿no es cierto? Pero la medicación para la diabetes y la hipertensión arterial, manejala con respecto al valor del filtrado glomerular o del clearance de creatinina en el caso de que tengas dudas, porque para adaptar medicación nefrotóxica siempre está recomendado el clearance, lo mismo que, o también se puede usar la cistatina, pero para nosotros no tenemos acceso a la cistatina. Entonces lo tenés que manejar como a cualquier persona con dos riñones y por supuesto tener muy en cuenta bueno, si tenés que darle nefrotóxicos, sustancias o drogas como AINES o le tenés que, perdón, AINES no, pero me confundí, YECA o ARA2, siempre fíjate, medícelo antes de empezar a dárselo y después, y fíjate cuánto cae el filtrado. Acordate siempre que estas drogas generan una alteración hemodinámica intrarrenal y después el riñón solo se adapta y vuelve a los valores previos. Pero si el filtrado te cae por debajo del 30% con respecto al anterior, bueno, entonces no es conveniente que lo sigas usando. Silvia, ahí aclara la doctora Galdón que Ah, AM es adultos mayores, pero no me acuerdo ahora qué es lo que se estaba usando, a qué se están refería ella. usando en AM, en adultos mayores, para memoria sin Sin indicar. indicación. No le No sé cuál entiendo droga es, no sé qué nada. droga es. Bueno, No, ahí aclara aparte la no doctora tengo que no era memoria, una no uso pregunta, ninguna. ella dice qué es lo que hacen los pacientes sin indicación o control médico. Era una acotación, no era una pregunta. Ah, 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 bueno, la creatina no causa enfermedad renal crónica ni daño renal en personas sanas, no. La creatina se puede usar en personas sanas, mejora bastante el músculo, pero cuando las personas tienen enfermedad renal crónica no es conveniente. ¿Qué tipo de cantidad de ejercicio físico ha demostrado ser más efectivo para prevenir la enfermedad renal crónica en personas con factores de riesgo como hipertensión y diabetes? El ejercicio físico uno lo va a indicar de acuerdo a las posibilidades o al riesgo de nuestro paciente, ¿no es cierto? Sobre todo si son pacientes adultos mayores o están muy sarcopénicos, nosotros no vamos a poder hacerles hacer ejercicios ni de alto impacto ni de fuerza. Tengan en cuenta el estado óseo de nuestros pacientes, sobre todo porque cuando
se dispara la enfermedad osteomuscular, pero siempre lo que es inmovilidad genera más alteraciones del metabolismo fosfocálcico y también la sarcopenia, por supuesto. O sea, nosotros le vamos a dar que el paciente haga ejercicios físicos de acuerdo a la edad y al estado, ¿no es cierto? Que no sea un adulto frágil o que esté muy sarcopénico y lo mandamos a que levante una gran cantidad de peso o que corra o que haga impacto. Por supuesto, todo esto lo vamos a tener que ir adaptando de acuerdo al paciente que tengamos, ¿no es cierto? Pero siempre es conveniente que el paciente se mueva, incluso sentado en una silla, el torso, los brazos, o a usar pedaleras para, mientras está sentado, como para fortalecer más los músculos de las piernas. Y acá me pone, si son sarcopénicos, necesitaría ejercicios de fuerza. Sí, por supuesto que siempre que vos indiques ejercicios de fuerza, pero siempre con pesos bajos, sobre todo cuando son adultos mayores, ¿no es cierto? Si no, ejercicios sin sobrepeso, o sea, con su propio peso, que no me acuerdo cómo se llaman, pero como lo que yo te expliqué, por ejemplo, con un bastón o sentados o ese tipo de cosas le vienen muy bien. Bueno, no veo más preguntas, no sé si hay algo más, pueden interactuar. Acá está, eh, muchas gracias, está el doctor Obando también, Santiago Obando. Pero no son preguntas, sino saludos. Bueno, me parece que no hay más preguntas. No sé si hay alguien más que quiera preguntarme algo y que yo sepa y le pueda contestar. Porque por ahí no sé. Bueno, este, apúrense en pensar porque el espectáculo no dura siempre. Bueno, doctora, Al muy final, linda charla, ¿eh? A mí me sirvió porque hace mucho que no leo, no me actualizo en cuanto a insuficiencia renal crónica. Me actualizo en cuanto a otras cosas, tipo fútbol y esas cosas. Muy Bueno, bien. muchas gracias, doctora. Aquí la vamos a aliviar de este trabajito. Nos vemos en alguna de las manifestaciones por la Semana del Riñón y el Día del Riñón. Yo siempre estoy agradecido al riñón, así que siempre que haya algo en favor del riñón, voy a colaborar. Y a su vez, entonces, en nombre del Comité de Educación Médica, ¿cómo se llama? Educación Médica Posgrado, le agradezco su presentación. Gracias, Silvia. Bueno, gracias, doctor. Gracias, un gusto de verlo y de escucharlo después de tantos años que trabajamos juntos. Siempre un gusto, un mentor, el doctor. Así que bueno, me alegro de verlo bien y activo y contento. Gracias. Un gustazo. Bueno, gracias a todos y cualquier cosa que se acuerden me pueden preguntar por mi mail. Lo piden en el colegio de médico y bueno, yo sí sé, les puedo contestar. Así que bueno, gracias a todos. Buenas noches. Bueno, de esta manera damos por finalizado el webinario de hoy. Muchas gracias a todos y hasta pronto.